Cuando tienes un E15 se produce una pérdida de función completa, casi completa, del tobillo. Esto significa que hay una serie de capacidades que se ven muy alteradas. Entre ellas hay que destacar principalmente la estabilidad. Y es que en este vídeo vamos a centrarnos en cómo se va a recuperar esa estabilidad. Vamos a primero hablar un poco sobre esta estabilidad y la importancia que tiene, cómo se pierde, para después irnos a cómo recuperarla y terminar con varios ejercicios que voy a enseñarte para que recuperes esta estabilidad. Por cierto, recuerda que tienes una guía con las 7 claves sobre el abordaje del E15 para que te recuperes al 100%, totalmente gratis, en el link de la descripción. A ver, la estabilidad es la capacidad que tenemos de estar en equilibrio, ¿vale? Es decir, el equilibrio es donde yo estoy ahora mismo me siento en equilibrio. Si empiezo a alterar mi equilibrio, empiezo a ponerme a una pierna, empiezo a quitar esos apoyos, cada vez voy a estar menos en equilibrio y por lo tanto voy a tener menos capacidad de estabilidad. ¿Por qué se llega al punto de perder esta capacidad de estabilidad, es decir, de estar en equilibrio? Porque tras ese esguince, primero se ve mermado de una forma directa el ligamento, y el ligamento es el estabilizador principal del cuerpo humano, ¿vale? La principal función que tiene un ligamento, que no es la única, es aportar información sobre cómo nos encontramos en nuestro espacio y sobre todo el limitar un movimiento otorgándole estabilidad. Esto significa que un ligamento, por ejemplo en el tobillo, transcurre, por ejemplo, desde el peroné hasta el astrágalo, el hueso de abajo del peroné, y que son justamente los que se ven lesionados en el esguince lateral del tobillo, y limita ese movimiento que no debería de ser lógico. ¿Qué pasa? Que en esa lesión ese movimiento se da y no es lógico, es decir, es demasiado movimiento, no lo aguanta el ligamento y se termina rompiendo. Por lo tanto, se pierde capacidad de estabilidad. No solo eso, sino que también se altera mucho a nivel muscular. El músculo también es un estabilizador, aunque secundario, pero sobre todo en la parte activa, en cuanto nos movemos, en cuanto cargamos, es decir, cuando tenemos actividad, vamos a necesitar mucho de la presencia del músculo como estabilizador. Y por ejemplo, en la zona lateral del tobillo tenemos a los peroneos, los cuales se van a ver muy afectados con el esguince, incluso llegándose a romperse o luxarse, que alguna vez te habrá sonado esa luxación de los peroneos, que es en base a ese movimiento de inversión, ese movimiento de lateralidad del tobillo que ya vimos en anteriores episodios. Recuerda suscribirte, darle like y ponerte la campanita para no perderte ninguno. Y por ello, pues se ven tan mermados. Por lo tanto, también esa capacidad en carga y en actividad de estabilidad se ve. ¿Qué pasa aquí? Que entonces nos encontramos con un tobillo que no tiene capacidad de estabilidad, que esto se transfiere directamente a que, por ejemplo, no vamos a poder apoyar el pie en el suelo, o lo vamos a poder apoyar, pero no vamos a estar estables, vamos a tener esa tendencia a caernos, a tener que apoyarnos en sitio, etcétera, etcétera, no vamos a tener la capacidad. Y esto, como todo, como toda capacidad, se restaura poco a poco, paso a paso, y llegando al punto al que estabas antes. ¿Cómo se restaura la capacidad de estabilidad? Volviendo a exponerse a los estímulos los cuales te han lesionado. Aunque suene contraproducente, exponerte a un estímulo que te ha lesionado es la mejor forma de recuperarte. Obviamente en un ambiente controlado y de una forma lógica. Todo esto te lo voy a explicar en base a los 5 ejercicios que vamos a ver para que mejores esa estabilidad que has perdido. Antes de eso, la principal falta de estabilidad va a ser en la zona lateral del tobillo, porque es donde está la lesión. Esto significa que el movimiento de inclinación del pie hacia el lateral, que es la eversión, va a verse muy perjudicada, va a haber muy poca capacidad de realizar ese movimiento, al igual que la flexión dorsal de los dedos, que es el movimiento de elevación de la punta del pie. Entonces hay que centrarse sobre todo en la rehabilitación en estos 2 puntos. Es importante. Ya te comenté que no solo la estabilidad, sino la fuerza, la movilidad, etcétera, etcétera, se ven muy afectadas. Y algo que se ve muy afectado es el control motor, es decir, la capacidad que tenemos de interpretar el patrón del movimiento, ¿vale? Esto significa que imagínate que si yo quiero mover la muñeca de aquí hasta aquí, pero la tengo lesionada, a lo mejor me cuesta mucho hacer este movimiento. Eso significa que hay un mal control motor, no controlamos bien nuestro área motora, nuestro movimiento. Por lo tanto, mediante la estabilidad vamos a mandar mucha información a un tejido lesionado, el cual ha perdido mucha capacidad de control motor, y es una buena forma de irla recuperando, porque sin control motor y sin propiocepción no vamos a poder movernos, porque no vamos a saber integrarnos en el espacio, no vamos a saber cómo andamos,
cómo estamos pisando, si estamos bien, si estamos mal y nos vamos a terminar lesionando. Por lo tanto, hay que fijarse mucho en esos dos movimientos, la flexión dorsal y la eversión dentro de la recuperación, aunque casi todo a nivel de estabilidad, obviamente, en cuanto a fuerza, vamos a recuperar fuerza en tanto eversores como flexores dorsales, pero en cuanto a la estabilidad son movimientos más dinámicos que todos, y repito, todos van a ser con el pie apoyado en el suelo. ¿Por qué? Estos 5 ejercicios que te voy a enseñar ahora son los 5 con el pie apoyado en el suelo, porque es la forma en la cual se gana capacidad de estabilidad. El pie, el tobillo, tiene una función de movilidad, sí, pero la estabilidad la ejerce cuando está en el suelo. Ahí es cuando necesitas realmente el tobillo tener estabilidad, porque si no te vas a lesionar, se va a usar, se va a esguinzar, va a tener algún tipo de problema al 100%. Por lo tanto, vamos con los 5 ejercicios centrados con el pie en el suelo en un apoyo monopodal, que siempre va a ser mejor. El apoyo monopodal es básicamente solo apoyar el pie, en este caso el tobillo que está lesionado. ¿Por qué? Porque si hacemos un apoyo monopodal estamos exponiendo al pie a un estímulo diferencial, ¿vale? Un estímulo el cual necesita para recuperarse. Cuando nosotros andamos, si te das cuenta, hay un tramo de la zancada, la cual se hace con un pie solo apoyado en el suelo. Por lo tanto, es tan básico como tener estabilidad en ese momento. Vamos a ver los 5 ejercicios. Mira, el primero, como estás viendo, va a ser una transferencia de la carga. ¿Por qué es tan interesante este movimiento? Porque se aplica mucho al día a día. Dentro de los 5 ejercicios vas a ver mucha aplicación a movimientos diarios. Dentro de la estabilidad es lo más lógico, ¿no? Por ejemplo, no se puede ser muy específico porque obviamente te estoy dando recomendaciones generales, pero siempre hay que intentar centrarnos en qué capacidad y qué función tiene esa persona, ¿no? Si fuéramos un delfín, pues no te diría lo del pie en el suelo, porque el delfín no quiere tener el pie, no quiere tener la aleta en el suelo, ¿no? Por ponerte un ejemplo así, para que lo entiendas. Por lo tanto, es muy necesario. Todo el día estamos cargando objetos con las manos, ya sean bolsas, ya sean platos, ya sea cualquier tipo de elemento de nuestra casa que tenemos que desplazar de un lado a un lado B. Por lo tanto, el exponernos a un estímulo con cambio de lado va a favorecer, primero, la estabilidad en varias situaciones no controladas, ya que la kettlebell, la pesa que estás viendo, no está dirigida, sino yo voy haciendo los cambios, por lo tanto, es bastante efectivo. Si no puedes, lo que tienes que hacer es siempre una progresión, en este caso una regresión, que es, ya que pones los dos pies ahora mismo, ya que estás viendo que solamente estás apoyando un pie, lo que vas a hacer es empezar a apoyar el otro. Si no puedes, todavía más, la apoyas más, y si ya no puedes, simplemente con los dos pies apoyados en el suelo, haces la transferencia de las cargas. Es interesante este ejercicio porque cuando lo realices, te darás cuenta que si vas de un lado para otro con la carga, tu peso corporal vas a tener que distribuirlo de forma opuesta a la carga que tienes en el brazo para equilibrarte. Vamos con el siguiente. El siguiente va a ser una pisada a cajón y nos quedamos estables arriba. ¿Por qué? Esto se transfiere directamente a todos los escalones que tenemos en nuestra vida. No me quiero poner filosófico, sino literalmente las escaleras, los escalones, ciertas situaciones por la calle que nos derivan a tener que hacer un salto o tener que elevar de más la pierna muchísimas veces, ¿no? Literalmente un bordillo tienes que subirlo. Por tanto, en ese ascenso es importante tener control del movimiento y capacidad de realizarlo. Por ello, con este ejercicio vas a realizarlo. Una vez estés arriba, lo más importante es controlar y quedarte estable en la situación, ¿vale? No es subir y bajar, sino es subir y quedarte estable y después bajar. Vamos con el siguiente que tengo anotado por aquí, que en este caso va a ser uno un poco diferente, ya que hay que meterle diferentes estímulos. Te voy a contar algo sobre los estímulos porque es súper interesante. Muchas veces, si has ido una vez a rehabilitación, tu fisio seguramente te haya puesto algún tipo de estímulo diferente. ¿Para qué? Para incentivar el foco externo. El foco externo significa que tú estás centrado en algo externo a la labor que estás realizando. En este caso, tú estás con un pie apoyado solo, por lo tanto, estás muy centrado en equilibrarte. Pero ¿qué pasa si yo te pongo una pelota en la mano? Si yo te pongo una pelota en la mano, cambia el estímulo. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha atención en la pelota. Esto va a reducir de forma muy certera la
fatiga que tú vas a tener en el ejercicio. Va a incentivar mediante el juego tu capacidad. En cuanto a la prestación de atención, que muchas veces se hace muy tedioso, por lo tanto, el meter estímulos nuevos y estímulos que conlleven a un juego es muy interesante. Sobre todo para irte fuera de ese foco interno, irte fuera de esa estabilidad y centrarte mucho más en la acción que estás haciendo. Porque te voy a preguntar una cosa, ¿tú cuando estás corriendo piensas que estás corriendo? O sea, ¿piensas en la mecánica? No, yo es que ahora voy a justamente flexionar un poquito hacia plantar el tobillo, No, lo haces característico porque ya has aprendido el patrón de movimiento. Antes te he dicho que el patrón de movimiento justamente es lo que has desaprendido, por lo tanto tienes que reeducarlo, pero no solo se basa en movimientos analíticos, sino que hay que meterles focos externos, como por ejemplo una pelota, para que todo esto se integre bien y pasar de no poder hacer el movimiento a ni pensar en ello y hacerlo, ¿vale? ¿Entendido? Por lo tanto, por ejemplo, aquí te traigo una muy buena situación en la cual tú con una pelota vas a botar y mientras tiene que estar estable en el tiempo, ¿vale? Botas, botas, vuelves. Que no puedes, regresión, lo que te he dicho, poner justamente solo la puntita del pie apoyada o si no, más parte del pie. Aquí tienes varios ejercicios, en este caso pero también puedes hacer desplazamientos frontales, etcétera, etcétera, con la misma pelota. Este cuarto ejercicio también es muy aplicable a la vida real, ¿no? A la vida normal, y es que si te das cuenta, estamos levantando un peso desde el suelo, una carga, la cual la realizamos con solo la pierna lesionada apoyada y si eres consciente de ello, pues también te darás cuenta que es muy parecido a un peso muerto, ¿no? O algo que hacemos en el día a día. También le he metido aquí un cierto cruce para meter otro tipo de plano de movimiento, pero al final el movimiento pues, importante es la elevación de ese peso desde el suelo hasta tu cadera, ¿vale? Y volver. Eso es, quedarte estable en todo el tiempo, en el tiempo, vaya, valga la redundancia. Aparte de ello, vamos con el último, quiero meter también un ejercicio de meter un poquito de aceleración, ¿no? Es importante no hacerlo todo como un robot, sino también jugar con el tiempo, con la aceleración, con la velocidad del movimiento en cuanto a la ejecución. Así que aquí tienes, por ejemplo, un buen ejemplo con una pelotita, la cual también vas a desplazar y con bastante agresividad para de nuevo el foco externo tenerlo en esa velocidad y no tanto en el tobillo y poder ir mejorando, ¿vale? Estos serían los 5 ejercicios que te planteo para que recuperes tu estabilidad poco a poco. Puedes hacerlo cada uno 2 minutos, 3 series, 4 series, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado y te veo mañana porque vamos a hablar de la fuerza, que es otra de esas capacidades que tenemos que recuperar.